Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 17 años y medio cuerpo dormido. Desde la cintura hacia abajo, Emiliano no sentía más que un silencio pesado. Vivía al final de una vereda polvosa, en una casa de adobe sin pintura, donde el viento del norte azotaba las paredes cada noche. Allí, solo con su abuela ciega, sobrevivía a base de arroz con frijoles, agua de pozo y un viejo radio que apenas funcionaba. Nadie en el pueblo lo miraba a los ojos. Algunos lo llamaban lástima en ruedas, otros simplemente fingían que no existía, pero él no pedía nada. Su mundo era Doña Teresa, una anciana que perdió la vista hace años y cuyo único consuelo era la voz de su nieto leyéndole los salmos cada mañana. Nadie lo cuidaba, nadie le preguntaba si dormía bien, si tenía hambre, si se sentía solo. Y sin embargo, Emiliano cuidaba con todo lo que tenía, aunque a veces sintiera que ya no tenía nada. Cada mañana en la casa de adobe comenzaba igual, con el sonido del viento golpeando las rendijas de la ventana y el crujir de la madera vieja bajo el peso del frío. Emiliano despertaba antes que el sol. Su cuerpo no podía moverse con rapidez, pero había aprendido a usar sus brazos como anclas firmes, a deslizarse de la cama a la silla con una destreza que solo nace del abandono repetido. Se lavaba la cara con agua fría en una palangana, se ponía la misma camisa raída de cuadros y rodaba lentamente hasta el catre donde dormía Doña Teresa. Ella ya no veía, pero al escuchar el rechinar de las ruedas, sonreía con una ternura muda. ¿Ya amaneció, mijo?, preguntaba cada día, como si el tiempo fuera un rumor lejano. Sí, abue, ya amaneció, aunque sigue haciendo mucho frío, respondía él, arropándola con el único cobertor limpio que tenían. Después de ayudarla a sentarse, Emiliano preparaba el desayuno: frijoles recalentados, 2 tortillas duras del día anterior y café de olla que lograba hervir en una hornilla oxidada. Mientras ella comía, él le leía fragmentos de la Biblia, no porque fuera religioso, sino porque eso calmaba la ansiedad que vivía atrapada en el pecho de su abuela. Leía con voz suave, pausada, como si las palabras fueran una caricia para esos ojos opacos. Nadie más visitaba la casa, nadie tocaba la puerta. Desde que sus tíos se desentendieron de ellos, desde que el DIF olvidó la solicitud de apoyo, la única compañía era el ladrido de un perro flaco que dormía bajo el corredor. El pueblo era pequeño, encajado entre cerros secos y caminos de tierra. La mayoría de los vecinos conocía la historia. Emiliano quedó parapléjico a los 9 años, tras un choque en la carretera federal. Sus padres murieron en el acto. Él, milagrosamente, sobrevivió. Pero lo que la gente no decía era que después del accidente, la familia lo consideró una carga. Con un niño así no se puede hacer nada, decía un tío en las cantinas. Lo mejor es que lo cuide la vieja Teresa, sentenció otro, dejándolo allí como quien abandona un perro viejo. Desde entonces, Emiliano vivía para cuidar, no para ser cuidado, y eso nadie lo notaba. A veces, cuando tenía que ir al centro por medicina para la abuela, lo hacía rodando durante más de 1 hora bajo el sol o la lluvia. No había rampas ni veredas limpias. Los coches pasaban a centímetros. Algunos le gritaban cosas. Un grupo de muchachos adolescentes que solían reunirse frente a la tiendita del Don Chencho lo miraban con burla. «¡Ahí va el inútil con ruedas!», gritaban. Uno incluso arrojó una piedra una vez. Emiliano no contestaba, solo apretaba la mandíbula, seguía rodando y, al volver, fingía que todo estaba bien. Doña Teresa no debía enterarse. Las tardes eran silenciosas. Él lavaba la ropa en una cubeta, colgaba los trapos en un alambre oxidado y le contaba cuentos inventados a su abuela para distraerla del dolor en las piernas. El aire olía a tierra caliente, a tortillas viejas, a humedad guardada, y en medio de ese mundo gris,
Emiliano soñaba en secreto con estudiar. Quería ser bibliotecario, aunque nunca hubiera visto una biblioteca real. Lo leía en revistas viejas y lo imaginaba como un lugar donde nadie lo señalaría, donde su silla no fuera un estorbo, sino simplemente parte de quien era. Una noche de enero, el viento soplaba con furia. Emiliano ya se había acostado después de verificar que la estufa estuviera apagada, pero un chisporroteo extraño lo despertó. Al abrir los ojos, vio una luz naranja moviéndose en la cocina. El fuego había comenzado en un enchufe viejo, se extendía por la pared de madera. El humo llenó el cuarto en segundos. Tosió, intentó gritar, pero su voz era baja. No pensó en él, pensó en su abuela. Se lanzó de la cama, cayendo de lado. Golpeó el codo contra el suelo. La silla estaba a medio metro, pero entre él y ella ahora había llamas. Gateó como pudo, arrastrando las piernas muertas, sintiendo el calor quemarle la piel. Llegó al cuarto de doña Teresa. Ella dormía, no veía nada. ¡Abue, fuego! ¡Fuego! ¡Tenemos que salir! La tomó de los brazos, la sacudió. Ella se asustó, gritó, se negó. «No puedo caminar, Emiliano». Lloró. «Yo tampoco, abue, pero sí podemos salir». Con una fuerza que no sabía que tenía, la envolvió con una cobija, se montó a la silla y, sujetándola con el cuerpo, comenzó a empujar con toda la fuerza de sus brazos entre humo, chispas y miedo. La puerta no abría bien. El techo crujía. Finalmente, logró cruzar el umbral. Afuera, el cielo estaba negro. Nadie en el pueblo había notado nada. Nadie se asomó. Nadie preguntó. Emiliano dejó a su abuela bajo un mezquite, le cubrió el rostro y se quedó ahí, temblando, viendo cómo la casa que había sido su refugio se convertía en brasas. Cuando amaneció, la casa ya no existía. Solo quedaban las piedras chamuscadas, los clavos torcidos y un olor ácido que se metía en la garganta como ceniza viva. Emiliano seguía allí, cubierto de hollín, con los labios partidos y la camisa quemada en un costado. Doña Teresa no hablaba, no lloraba, no preguntaba. Solo respiraba en silencio, sentada en una silla de plástico que un vecino dejó en la madrugada. Fue el único gesto de humanidad que alguien tuvo. Nadie ofreció un techo. Nadie preguntó si necesitaban algo. Algunos se acercaron a mirar, como quien ve un animal herido en el camino. Luego se alejaron. Seguro fue culpa del muchacho. Esos enchufes ya estaban mal desde hace tiempo, murmuraban. ¿Y cómo va a cuidar una casa a alguien así?, dijo una mujer con voz aguda mientras se alejaba del terreno calcinado. Emiliano no respondió. Estaba acostumbrado a ser culpable por existir. En la primaria, cuando aún podía caminar, le llamaban Huesitos por su delgadez. Después del accidente, el apodo cambió a Rueditas. A los 13, dejó de ir a la escuela porque no había rampas y porque los profesores nunca supieron cómo tratarlo. Uno le decía que era mejor que se quedara en casa. «Aquí no podemos estar cargando contigo todo el tiempo», le soltó un día, y así comenzó su otra vida, la del hogar, la del cuidado silencioso, la del aislamiento. Esa mañana, después del incendio, un asistente del municipio llegó. Traía un chaleco fosforescente y un portapapeles. Les hizo firmar unos papeles. «Vamos a ver si les conseguimos un albergue temporal», dijo. «Pero no prometo nada». Se fue sin dar más detalles. Emiliano y doña Teresa pasaron el resto del día bajo la sombra de un árbol, bebiendo agua tibia y comiendo pan duro que un niño les trajo en silencio. El sol de Chihuahua golpeaba sin misericordia y las cenizas volaban con cada ráfaga de viento. Esa noche durmieron al aire libre, abrazados, con un costal como almohada y el miedo latiendo en la piel. Al tercer día, una mujer de edad media, llamada Magdalena, los visitó. Era parte de una pequeña congregación cristiana que ofrecía ayuda en casos extremos. Les ofreció una habitación en una casa comunitaria ubicada a 1 hora del pueblo. No era mucho, pero tenía techo, baño compartido y un colchón decente. Emiliano dudó, no por él, sino por su abuela. «¿Podrá estar cómoda ahí?», preguntó con voz quebrada. Magdalena lo miró con ternura por primera vez.
Tú ya hiciste demasiado, hijo. Ahora déjate ayudar un poco. El traslado fue lento. Tuvieron que empujar la silla sobre tierra dura, subirla a una camioneta desvencijada, aguantar los baches del camino. Cuando llegaron, Emiliano vio algo que no esperaba. Otras personas como él. Un hombre sin piernas que enseñaba guitarra. Una mujer con daño cerebral que tejía pulseras. Un adolescente con síndrome de Down que reía sin parar. Por primera vez en años, no fue el único. No era un bicho raro. No era el estorbo del pueblo. Los días siguientes fueron extraños. Doña Teresa tardó en adaptarse. Extrañaba el olor del café en su cocina, los rezos frente al altar viejo, el crujido de la silla de Emiliano cruzando el pasillo. Pero él la cuidaba con más amor que nunca. Se levantaba temprano, la ayudaba a vestirse, le contaba historias inventadas. Empezó a participar en pequeñas actividades del centro. Le ofrecieron leer cuentos en voz alta para los demás residentes. Lo hacía con timidez al principio, pero luego con una voz que parecía traer luz. Cada palabra que pronunciaba parecía devolverle algo que había perdido. Una tarde, mientras leía un fragmento de Pedro Páramo, uno de los residentes, don Ramiro, el de la guitarra, se le acercó y le dijo: «Tú tienes algo en la voz, algo que cura». Emiliano no supo qué contestar, pero esa noche, al ver a su abuela dormida con una sonrisa, sintió por primera vez en mucho tiempo que no era solo un cuidador, ni un inválido, ni un problema. Era una voz, una presencia, alguien. Una semana después, un periodista local llegó al centro para hacer un reportaje sobre las condiciones del albergue. Alguien le contó la historia del incendio. Le mostraron las marcas en los brazos de Emiliano, las fotos de la casa calcinada, la silla vieja que ahora usaba como trinchera contra el mundo. El periodista, conmovido, escribió un artículo titulado «El muchacho que salvó a su abuela sin poder caminar». Fue publicado en una pequeña gaceta local, pero llegó a oídos de una asociación en la capital. Esa misma noche, Magdalena lo llamó aparte. «Emiliano, quieren hablar contigo. Puede que haya una beca para estudiar a distancia. Desde aquí, nada seguro, pero quieren escucharte». Él no entendía. No sabía cómo responder. Solo apretó las ruedas de su silla y sintió que algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, comenzaba a despertar. Los días que siguieron al artículo fueron una mezcla de extrañeza y esperanza para Emiliano. Nunca imaginó que alguien más allá del polvo y el viento pudiera interesarse en su historia. Cada vez que leía las palabras impresas, sentía una punzada en el pecho, una mezcla de orgullo y tristeza. Por primera vez, alguien reconocía su esfuerzo. Sin embargo, esa atención no borraba la soledad que había vivido desde niño. La beca para estudiar a distancia no era más que una promesa, pero para él representaba una pequeña luz en medio de la oscuridad que había sido su vida. En la casa comunitaria, las rutinas continuaban entre risas tímidas y silencios incómodos. Doña Teresa parecía más tranquila, aunque la ceguera le hacía invisible el mundo que a Emiliano comenzaba a parecerle menos opaco. Aprendió a manejar una tableta que le prestaron para sus estudios. Escribía con sus dedos torpes sobre la pantalla y escuchaba audios que narraban los textos. Cada tarea era un desafío, no solo por la discapacidad física, sino porque cada letra, cada palabra, le recordaba lo mucho que había perdido. Su infancia, su familia, la casa que ahora era solo un recuerdo entre cenizas. Los vecinos del pueblo, sin embargo, no cambiaron. Algunos siguieron murmurando, negando la noticia, haciendo chistes crueles a sus espaldas. Para ellos, Emiliano seguía siendo el inútil, un joven condenado a ser una carga. Una tarde, cuando fue al pueblo a recoger medicinas, escuchó risas detrás de unas paredes. Se detuvo, giró la cabeza y vio a un grupo de muchachos que imitaban su manera de rodar, burlándose con palabras cortantes y desprecio palpable. Su corazón se apretó y por un momento sintió ganas de desaparecer.
pero recordó la sonrisa de su abuela, sus palabras en la oscuridad, y se obligó a avanzar, a no dejarse caer en ese pozo de vergüenza. En la casa comunitaria, poco a poco, surgieron pequeños actos de solidaridad que significaron el mundo para Emiliano. Magdalena, la mujer que los había llevado hasta ahí, se convirtió en su apoyo constante, una voz que le recordaba que merecía cuidado y amor. Un día, le propuso ayudar en la cocina, a pesar de sus limitaciones físicas. Al principio dudó, pero aceptó. Sentir que podía aportar algo, aunque fuera mínimo, le dio una chispa de dignidad que no había experimentado en años. Doña Teresa, por su parte, seguía siendo su ancla. Su voz, a pesar de la ceguera, era la brújula que guiaba cada día. «Mijo, aunque no podamos ver el sol, siempre hay luz», le decía con una voz dulce, casi un susurro. Y Emiliano, sentado a su lado, sentía que esas palabras eran más que un consuelo, eran una promesa que lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de todo. Las noches en la casa comunitaria eran largas y silenciosas. Emiliano a menudo se quedaba despierto, escuchando el murmullo lejano del viento y el eco de sus propios pensamientos. Recordaba la casa de adobe, el calor de la estufa, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Recordaba también la soledad, la indiferencia de quienes deberían haber cuidado de él. Y entonces, en ese silencio, sentía que la rabia y la tristeza se mezclaban con una tenue esperanza, como un fuego lento que se negaba a apagarse. La primera llamada desde la asociación en la capital llegó una tarde lluviosa. Emiliano apenas pudo contener el temblor en la voz cuando le ofrecieron formalmente la beca. Era una oportunidad para estudiar biblioteconomía a distancia, sin tener que salir de la casa comunitaria. La emoción le inundó, pero también el miedo. ¿Podría realmente hacerlo? ¿Tenía la fuerza suficiente? Sin embargo, decidió aceptar, porque no había nada que perder. Los meses siguientes fueron una lucha constante contra el cansancio, la frustración y la inseguridad. Las horas frente a la pantalla, las tareas, las lecturas, eran un desafío para alguien que jamás había tenido una vida fácil. Pero cada vez que sentía ganas de rendirse, pensaba en su abuela, en el fuego que casi los consume, en el día que decidió salvarla sin importar el dolor. Esa fuerza, esa determinación, se convirtió en su motor. En el pueblo, la noticia de su beca corrió rápido, pero no cambió la actitud de la mayoría. Aún así, algunos vecinos comenzaron a mirarlo con un poco más de respeto, aunque fuera por curiosidad. Una vez, un hombre mayor que había sido su maestro en la primaria se acercó y le dijo con voz grave: «Nunca pensé que llegarías tan lejos, Emiliano». Él solo sonrió, porque esas palabras eran un bálsamo inesperado en medio del desierto de indiferencia. La relación con su abuela se fortaleció. Doña Teresa, a pesar de su ceguera, parecía sentir el cambio en su nieto. Los días juntos eran un refugio donde ambos encontraban consuelo. Emiliano aprendió a leer en voz alta textos más complejos, a compartir sueños, a imaginar un futuro donde la discapacidad no fuera una condena, sino una condición más. La casa comunitaria dejó de ser solo un techo. Se convirtió en un espacio donde la esperanza lentamente renacía. Pero no todo era fácil. La falta de recursos, las limitaciones físicas y la constante lucha contra la exclusión social pesaban como una losa. Hubo momentos en que Emiliano se sintió invisible otra vez, atrapado en un cuerpo que no respondía y en un mundo que parecía no quererlo. Sin embargo, cada pequeño logro, cada sonrisa de Doña Teresa, cada palabra de aliento de Magdalena y los demás residentes era un paso más hacia la reconstrucción de una vida que alguna vez creyó perdida. El invierno llegó al pueblo con un frío que calaba hasta los huesos. En la casa comunitaria, las mantas viejas no alcanzaban para abrigar a todos y las noches parecían eternas.
Emiliano sentía cómo el frío se colaba por las costuras de su cuerpo, pero más que eso, le dolía la soledad que volvía a apretar el pecho con fuerza. Aunque estaba rodeado de personas, la invisibilidad seguía siendo su sombra más pesada. Era el joven en silla de ruedas, el que necesita ayuda para todo, el que no sirve según las voces del pueblo que aún resonaban en su mente. Pero esta vez algo dentro de él comenzaba a resistir. En las mañanas se despertaba antes de que los primeros rayos tocaran la tierra. La rutina se había convertido en un ritual de supervivencia: ayudar a doña Teresa a vestirse, preparar su comida, leerle las historias que ahora también empezaba a escribir. La educación a distancia avanzaba lentamente, entre dificultades técnicas y el cansancio que a veces parecía un monstruo gigante. Pero Emiliano luchaba, porque sabía que rendirse era darle la razón a todos aquellos que lo habían olvidado. Los vecinos del pueblo seguían con su desprecio silencioso, pero la noticia del incendio y su acto de valentía no se había borrado completamente de sus recuerdos. Algunos evitaban mirarlo, otros hablaban bajito, como si temieran que Emiliano pudiera oírlos. Pero había algo que no podían negar: él había salvado a su abuela cuando nadie más lo hizo. Y eso, aunque les doliera admitirlo, le daba una sombra de respeto. Una tarde, mientras Emiliano salía a recoger unos libros en una pequeña biblioteca comunitaria del pueblo cercano, se encontró con una sorpresa inesperada. Un grupo de niños que jugaban en la calle lo rodearon, curiosos y tímidos. Al principio lo miraron con recelo, pero cuando Emiliano comenzó a contarles una historia, sus ojos se abrieron grandes, sus risas comenzaron a llenar el aire y el frío pareció disiparse un poco. Fue la primera vez en mucho tiempo que sintió que no era solo una carga, sino alguien que podía dar algo al mundo. Esa tarde, una de las niñas le regaló un dibujo: una casa con puertas abiertas, un sol brillante y una silla de ruedas dibujada al centro, con una sonrisa enorme. Emiliano lo guardó como un tesoro, sintiendo que esa imagen era un reflejo de lo que él soñaba para su vida. Un lugar donde no fuera invisible, donde su voz y su presencia importaran. Sin embargo, no todo era esperanza. La realidad seguía siendo cruel. Una mañana, la asociación que le había otorgado la beca le informó que el apoyo económico se había suspendido por recortes presupuestales. Emiliano sintió que el mundo se le caía encima otra vez. Los sueños parecían desvanecerse, la soledad se hacía más pesada y el frío no solo estaba afuera, sino también dentro de él. Pero no podía dejar que esa noticia lo derrotara. Tenía una responsabilidad: su abuela, su propia vida y esa promesa de luz que le había hecho a sí mismo. Los días siguientes fueron una batalla diaria contra la desesperación. Magdalena, su única aliada en el centro comunitario, buscó nuevas formas de ayudarlo, habló con otros grupos, pidió apoyo. Emiliano, aunque cansado, no dejó de estudiar ni de cuidar a su abuela. Encontró en la escritura una vía para expresar el dolor, la rabia y la esperanza que lo habitaban. Escribía poemas, relatos cortos, cartas que nunca enviaba, llenando cuadernos viejos con palabras que eran su refugio. Una noche, mientras doña Teresa dormía, Emiliano miró el techo de la habitación y pensó en todo lo que había vivido, en la pobreza que los había marcado, en el abandono, en la indiferencia del mundo. Pero también pensó en su fuerza, en su capacidad para resistir. Sabía que su cuerpo era frágil, que la sociedad no estaba hecha para él, pero también sabía que dentro de ese cuerpo había un corazón que latía con una fuerza inmensa, una mente que soñaba con un futuro distinto. El cambio no llegaba de la manera que había esperado. No había héroes que lo salvaran, ni milagros que lo redimieran. Solo había trabajo diario, lucha silenciosa y un amor profundo que lo mantenía vivo. El amor por su abuela y poco a poco un amor por sí mismo que comenzaba a germinar en la tierra árida de su vida. Una tarde, mientras se sentaba en el patio del centro comunitario,
Un joven voluntario se acercó y le ofreció ayuda para crear un blog donde pudiera compartir su historia y sus escritos. Al principio, Emiliano dudó, pero cuando vio que sus palabras podían llegar a otros, que podían mover conciencias y despertar empatías, sintió que esa era la forma de cambiar su mundo y el de otros como él. Así, entre días grises y noches largas, Emiliano empezó a construir una nueva identidad. No solo el joven en silla de ruedas que cuidaba a su abuela ciega, sino un escritor, un luchador, una voz que se negaba a desaparecer. Su historia se convirtió en un faro para quienes también se sentían invisibles, una prueba de que la dignidad puede renacer en medio de la oscuridad más profunda. La vida de Emiliano ya no era la misma, aunque el camino fuera todavía escabroso y lleno de piedras. Después del incendio, la pérdida y la indiferencia, él había encontrado algo que nadie le había dado jamás: una voz propia, un espacio donde sus palabras tenían peso, donde su existencia no era un problema, sino una historia que merecía ser escuchada. Cada día se levantaba con la fuerza que solo nace del amor profundo, del compromiso con su abuela y consigo mismo, y de la certeza de que el dolor puede ser semilla para algo nuevo. El blog que creó con ayuda de un voluntario comenzó a ganar seguidores poco a poco. Historias de abandono, de lucha, de pobreza extrema, relatos sobre el día a día en el centro comunitario y sobre la relación con Doña Teresa se convirtieron en ventanas hacia un México que pocos querían mirar. Los comentarios llegaban desde diferentes rincones, algunos con lágrimas, otros con palabras de aliento y hasta peticiones para compartir su historia en radios locales o escuelas. Emiliano se sorprendía de la fuerza que tenía esa voz que había estado callada por tanto tiempo. En el pueblo, la percepción empezó a cambiar lentamente. Ya no era solo el inútil ni el que no servía. Algunos vecinos comenzaron a saludarlo con respeto, a ofrecer ayuda cuando lo veían pasar, a reconocer su valentía y su dignidad. No era un cambio inmediato ni total, pero era un resquicio de humanidad en un lugar marcado por la exclusión y el olvido. Emiliano lo recibía con una mezcla de gratitud y cautela, porque sabía que el mundo no perdona fácil. Doña Teresa seguía siendo su faro. Su presencia silenciosa y su amor incondicional le daban fuerzas para seguir. En sus momentos juntos, Emiliano encontraba paz. La cuidaba con la paciencia que solo el verdadero amor puede tener, y ella, a pesar de la ceguera, parecía ver más allá del dolor físico y social. Una tarde, mientras le leía un poema que había escrito sobre la luz en la oscuridad, Doña Teresa le tomó la mano y le dijo con voz firme: «Mijo, tú eres luz para muchos, incluso cuando crees que todo está perdido». El frío de Chihuahua seguía llegando cada invierno y la pobreza seguía siendo una compañera constante, pero Emiliano ya no se sentía solo. Tenía un propósito, una comunidad, una voz. Había aprendido que la discapacidad no era el límite, sino una parte de su historia que podía usar para transformar su mundo y el de otros. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en las piernas, sino en el corazón y en la mente. Un día recibió una invitación para dar una charla en una escuela de la ciudad sobre superación y dignidad humana. Al principio pensó que no podría hacerlo, que la silla lo haría invisible ante la multitud, que sus palabras serían débiles, pero aceptó. Preparó su discurso con cuidado, pensando en todos los niños y jóvenes que como él podrían sentirse olvidados, invisibles. Cuando llegó el día, alzó la voz con orgullo y narró su historia con honestidad cruda, sin edulcorantes ni falsas esperanzas. Habló de la soledad, del abandono, del fuego que casi los consume, pero también del amor, de la resiliencia y de la fuerza que nace del cuidado mutuo. Al terminar, la sala quedó en silencio. Luego, una ovación que no esperaba. Algunos alumnos se acercaron a decirle que sus palabras les habían tocado el alma,
que querían luchar por sus propios sueños, a pesar de las dificultades. Emiliano sintió que por primera vez su dolor tenía sentido, que su lucha, sus lágrimas y sus silencios eran parte de un camino que podía iluminar a otros. De regreso en el pueblo, la vida siguió su curso, pero Emiliano ya no era el mismo. Había descubierto que la invisibilidad era solo un velo que podía romperse con valentía y palabras. Había aprendido que el abandono duele, pero que también puede ser el comienzo de una nueva historia. Y sobre todo, había encontrado en el cuidado de su abuela, en la lucha diaria y en la palabra escrita, una forma de renacer en la sombra. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto.